En otros temas, el presidente López Obrador explicó el desplazamiento de los mexicanos hacia Guatemala. Y están, ¿no? Diciendo, hay un éxodo de mexicanos hacia Guatemala. Nada de eso, hay una confrontación de dos grupos, ya se está atendiendo y esto ha llevado a algunas comunidades que se desplacen a Guatemala, pero están en la frontera, porque viven en la frontera del lado mexicano y se pasan del lado guatemalteco. Pero son 200, 300 familias. Bueno, y saludo con mucho gusto a Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y profesor de la UNAM. ¿Qué tal, Tonatiuh? ¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias, encantado de saludarte. Igualmente. Oye, pues, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Se está exagerando cuando se voltea al sur y se ve este tipo de migraciones? En sentido estricto, no, porque el desplazamiento forzado interno en Chiapas tiene largo tiempo. Hay estadísticas que han hecho organismos de sociedad civil y académicos que retratan que el desplazamiento por violencia e inseguridad en distintos municipios de Chiapas, y creo yo de manera muy extendida en el estado de Chiapas, tiene largo tiempo, tiene un foco y una explicación en grupos criminales, peleados o no. Esa es una historia distinta y que están generando desplazamientos que ahora los estamos viendo particularmente de manera clara por la movilidad hacia Chiapas. Y eso los convierte en refugiados. Entonces, todos los desplazados que salen de sus comunidades son, en el concepto jurídico y del marco internacional y mexicano, califican como personas refugiadas. Eso es lo que no hemos querido reconocer. Y si vemos el mapa a nivel nacional, Lupita, lo que ocurre con estos refugiados de Chiapas es apenas un fragmento muy, muy pequeño de otros desplazamientos forzados a lo largo del país que terminan o bien en ciudades mexicanas todavía o en otras regiones, pero sobre todo en la frontera norte. A partir del año 22, exactamente en mayo, hay un incremento impresionante del número de familias, de grupos familiares mexicanos que arriban a la frontera sur de Estados Unidos solicitando protección internacional. Esto es como refugiados. Y esos números son muchísimo mayores que los que están en Chiapas. No dejan de ser menos graves unos y otros, pero en términos cuantitativos, en un mes en la frontera norte, en este 2024, superan más de 24,000 personas las que intentan ese acceso como grupo familiar a Estados Unidos. Y en diciembre del 23 fue el pico, fueron casi 40,000. Entonces, no son un asunto menor. El desplazamiento interno en México forzado y convertido también en movilidad de refugio, ya tiene escalas impresionantes. Y Sí. creo que no hay que minimizarlo. Y es un gran, gran asunto nacional. Ahora, nos dicen que es una paradoja, ¿no? Normalmente el flujo va hacia el norte y no hacia el sur, Tonatiuh. Sí, es una paradoja porque México en estos años sobre todo ha tratado la cuestión migratoria como si se tratara de poblaciones que vienen de fuera, especialmente del sur, de Centroamérica y más allá. Y esto ya dejó de ser así. La cantidad de movilidad de personas en la región, con muchos los mexicanos ganamos. Y ahora que tenemos este desplazamiento en Chiapas, es la paradoja de que estamos en la burbuja y en la idea falsa de que el tema y el problema es de otros países. Y no es así, ya estamos muy, muy adentrados en condiciones que obligan a este escenario que comentamos y que pues nos convierte en parte central de la problemática en la región y desafortunadamente con muy pocas alternativas, al menos claras, de avanzar. No sé si tengas por ahí el registro, Lupita, pero el gobernador electo de Chiapas publicó un material en donde reconoce abiertamente que el Estado no ha tenido capacidad de control
de las organizaciones de narcotráfico, reconoce abiertamente el impacto de los desplazamientos, lo cual es bueno, creo que es un buen punto de partida, pero así como ese caso habría que recorrer Guerrero, Michoacán, Zacatecas, partes de Oaxaca, partes de Jalisco, partes de Guanajuato, en donde de manera muy parecida la violencia y la inseguridad genera estos desplazamientos. Entonces ya no somos ninguna excepción, ya Sí. compartimos los mismos dolores con otros países. Tonatiu, en este caso de Chiapas, como tú lo dices, ya pues sí se reconoce. De hecho, el gobernador electo tiene un libro que habla, entre otras cosas, de este tema de la migración. Pero lo que también llama la atención es lo que dice el presidente. A ver, son enfrentamientos entre bandas criminales, pero pues eso no libra a la gente de tener que dejar su hogar, su tierra. Sí, creo que es una descripción del escenario, si hay un enfrentamiento, si hay un conflicto armado, literalmente, pero eso no omite las responsabilidades gubernamentales desde hace rato. Tiene años acumulándose esa capacidad bélica y de control territorial de organizaciones criminales, que ahora se lo disputen es otro asunto, pero ya estaba ese conflicto, te reitero, hace años, de manera muy explícita. Hay informes amplios que lo describen y que es una paradoja, volviendo a otra, que haya crecido y se haya desarrollado paralela al crecimiento de la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, incluso de la Marina en Chiapas en particular. Es una paradoja de que tengamos tanta Fuerza Armada de seguridad y que tiene el objetivo explícito, sobre todo la Guardia Nacional, de protección de las personas y que al mismo tiempo grupos criminales estén haciendo exactamente lo opuesto, amenazando la vida de las personas, tomando control de los territorios y convirtiéndose en un poder de facto en las regiones para multiplicidad de actividades, incluyendo las económicas, lamentablemente. ¿Qué tendría que estarse haciendo, Tonatiu, para que las cosas funcionen, que los mexicanos tengan pues la oportunidad de quedarse en sus tierras sin la necesidad de tener que estar migrando, como tú ya lo decías, sea Chiapas o sea cualquier otra parte de la República? Hay necesidad primero de ser muy claros y de reconocer el problema. Si ni siquiera lo vemos, si lo referimos como un asunto circunstancial y menor, pues nunca lo vamos a abordar. Ya se convirtió en tema número uno, me parece que es una prioridad uno del país, reconozca o no el gobierno el asunto. La cuestión de crimen organizado genera estos impactos, pero también genera impactos sobre el desarrollo del país y evidentemente sobre los derechos de las personas. Entonces ya se convirtió en asunto número uno y debiera así ser reconocido por la nueva administración y a partir de ahí trazar las estrategias no solamente como una cuestión del gobierno federal, debiéramos avanzar hacia una estrategia nacional, compartida, amplia, que nos genere una ruta en donde sí hay que modernizar instituciones, sí hay que transformarlas, sí hay que modernizar los sistemas de seguridad federales y estatales, sí hay que cambiar radicalmente el desempeño de las fiscalías, la federal y las estatales. Eventualmente sí hay que estar en la reforma de los poderes judiciales, federal, estados, pero no en la ruta que está ahorita avanzando de ponernos a elegir. Hay que avanzar hacia aparatos autónomos, profesionales, con capacidades operativas, y no me refiero de guerra, sino capacidades operativas de justicia. Y a partir de ahí, Lupita, si nos proponemos una meta como reducir la impunidad que ahora está en 98% por ahí de los Sí. delitos, si la reducimos a 90, si la reducimos a 80 en los próximos años, en los próximos 2, 3 años, pues ya el cometer un delito va a tener consecuencias. Ahorita no tiene ninguna, Claro. prácticamente. Muy bien, pues Donatiu, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto y saludos a Gracias, todos. hasta luego.